¿verdad? Vamos a dejar que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Así que Dios es un Dios real. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque este es un privilegio grande que Él me da, gracias a mi pastor. Estamos agradecidos con nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. La lluvia no pudo detenernos, ¿verdad? Que estemos aquí para adorar y exaltar a nuestro Dios. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta hora, hermanos. Voy a pedirle a los hermanos que se pasen para acá enfrente. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 35, versículo 16 al 20. Génesis 35, 16 al 20. Cuando lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Damos honor y gloria al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Primer libro, Génesis 35, 16 al 20. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre y buen Dios que estás en gloria, amantísimo Señor, poderoso Dios, Rey del universo, Dios de todo, Dios de gloria, Dios de honor. Estamos en esta noche delante de tu presencia, oh Dios, dándote gracias por tu favor, Señor. Gracias porque nos tienes aquí, Padre Santo, cuando muchos desean que estén en este momento con ellos, pero a nosotros se nos ha dado el privilegio, Padre Santo, y mi alma te alaba, te agradecemos, Señor. En esta noche me quito yo de aquí, Señor, y sea usted hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, trayendo esa palabra, Padre, que alienta nuestras almas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Así que en esta noche vamos a estar hablando un tema muy importante que el Señor me regaló: cambiando el destino de nuestros hijos. Cambiando el destino de nuestros hijos. Quizás usted se va a preguntar, pero ¿cómo voy a cambiar el destino de mis hijos si Dios es el que lo puede hacer? Pero nosotros, hermanos, somos llamados a orientar a nuestros hijos. Nosotros somos llamados a que estos hijos vayan por el camino correcto. Así que pudimos ver aquí, ¿verdad? Mire que los hijos son un regalo especial. Amén. ¿Cuántos lo creen? Los hijos son un regalo maravilloso de parte de Dios. Por lo tanto, como padres de familia, nosotros tenemos el deber, tenemos la obligación de criarlos de la mejor manera, de instruirlos, de enseñarles respeto, de enseñarles disciplina, enseñarles humildad, enseñarles lealtad, enseñarles todo lo necesario, pero sobre todo enseñarles quién es Dios, quién es el Dios a quien servimos, en mostrarles ese camino correcto, ya sea que tú quieras que ellos sean abogados, que ellos sean ingenieros, que ellos sean arquitectos, ya sea cual sea la profesión que tú quieras para ellos,
pero ninguna de estas profesiones valen más o son más, no tienen más valor que ser un hijo de Dios. Amén. No tienen más valor que ser un hijo de Dios. Mire, como padre de familia, en la historia que estábamos leyendo, Génesis 35, 16 al 20, el padre Jacob, el esposo de Raquel, cambió la situación y el destino malo, negativo, drástico de uno de sus hijos, al cual se había dado por nombre Benoni, y lo cambió por un destino de un destino a una situación diferente y mejor, y él lo llamó Benjamín. Junto a su esposo Jacob, Raquel viajaba, ¿verdad? Y partieron de Betel hacia Éfrata, que esto es Belén. Faltando casi media legua, esto es como unos 2,5 kilómetros, se adelantó el parto. El parto se adelantó, el parto de Raquel, y ahí dio a luz. Cuando dice que hubo mucho trabajo en su parto, algunas versiones o en otras versiones dice que sufría terribles dolores. Dice también que tuvo un mal parto. También dice que en otras versiones dice que fue un parto muy difícil, un parto riesgoso, complicado. Usted lo buscará en otras versiones y va a encontrar las diferentes. Y cuando nos muestra ahí la palabra de Dios, en el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, nos está hablando que esto le costó la vida y murió dando a luz a su hijo. Pero en aquella agonía que esta mujer sentía, estaba pasando, ella llamó a su hijo Benoni. ¿Verdad que así dice ahí? Lo llamó Benoni. Y este nombre, el significado de Benoni, significa hijo de mi aflicción, hijo de tristeza, de pena, de dolor. Mire qué significado tan tremendo el que tiene este nombre, Benoni. En aquellos tiempos, según la situación que las personas estaban pasando, así ellos le ponían el nombre a sus hijos. Según ellos estaban pasando, así llamaban a sus hijos. No es como hoy en día, ¿verdad? Que de las novelas sacan los nombres y todo eso. Pero mire que ella estaba en esa aflicción y ella llamó a su hijo, hijo de mi aflicción, hijo de mi tristeza. Y fue tanta la aflicción que ella pues falleció. Esto le causó la muerte. Los hijos Benoni son aquellos que causan dolor, que causan tristeza, que causan amargura, sufrimiento, agonía, pena, dolor, tristeza, llanto. Estos son los hijos Benoni que complican la vida de sus padres, los hijos que complican la vida de sus padres. Anteriormente hubieron muchos Benoni en la Biblia. Podemos encontrar en las historias podemos ver que los hijos de Elí eran algunos de ellos, ¿verdad?, desobedientes, y eran estos hijos Benoni. También unos de Samuel también fueron desobedientes. También un hijo de Gedeón fue hijo Benoni. Y podemos encontrar así muchos hijos Benoni. Hoy en día podemos ver las situaciones de los diferentes hijos en las diferentes familias. Y en las diferentes familias usted va a encontrar hijos Benoni y va a encontrar hijos Benjamín. Amén. Cuando hablamos de Benjamín, hablamos de hijo de mi mano derecha o hijo de mi diestra. Ese es el significado de Benjamín. Pero para que estos hijos lleguen a ser hijos Benoni, hay muchas razones por las cuales ellos llegan a ser hijos Benoni. Y una de las principales razones es la falta de amor. La falta de amor que como padres nosotros no les dimos. O que como padres nos enfocamos en otras cosas, le dimos más importancia a otras cosas y se fue perdiendo aquel amor que le teníamos a nuestros hijos. Se fue perdiendo aquel cariño, aquel espacio que le dábamos a ellos. Entonces esta falta de amor lo llevó a convertirse en uno de estos hijos. Otra de las razones puede ser las malas amistades. Las malas amistades, porque las malas amistades corrompen
corrompen a los hijos, corrompen, ya puede ser un hijo de una familia ejemplar, pero cuando se involucra con personas que andan en malos pasos, con personas que andan haciendo desórdenes, ellos llegan a convertirse en uno de estos hijos. Amén. Otro factor muy importante o otra razón por las cuales los hijos se convierten a estos hijos es la falta de tiempo para ellos. Es muy importante que nosotros como padres le demos tiempo a nuestros hijos. Ponerle atención a ellos cuando ellos están hablándonos, cuando ellos nos están dando ese espacio para decirte, papi, mira esta tarea, mira cómo me fue. Y nosotros llegamos cansados del trabajo, llegamos y solo queremos acostarnos o queremos descansar y no le damos ese tiempo para ellos. Otro factor o otra de las razones es el mal ejemplo de los padres. ¿Qué ejemplo estamos siendo nosotros para nuestros hijos? Como sacerdote de hogar, nosotros somos llamados a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Somos llamados a crecer estos hijos en victoria, en salud, en triunfo. Hijos ejemplares, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Amén. Otro factor es cuando los padres se apartan del evangelio. Mire, aquellas personas que quizás se vio bonito cómo crecía la familia, pero un día el padre le falló al Señor y decidió retirarse de las cosas de Dios, decidió apartarse del evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Ya el hijo ya no lo llevaba a la clase dominical, ya no lo llevaba a ser instruido también por la palabra. Amén. Y aún estando congregándonos, muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de que esto es bien importante traer a nuestros hijos a la escuela dominical, a las clases, porque así es que ellos van a ir descubriendo quién es Dios. Ellos van a ir aprendiendo. Pero también como padres tenemos la obligación en nuestros hogares de enseñarles la palabra de Dios, de enseñarles a orar, de enseñarles quién es Dios. Otra razón también es cuando se le aplaude o se le cubren las faltas. A veces los niños los vemos que hacen una travesura o dicen una palabra fea o rara y la gente lo que hace es reírse. La gente lo que hace es, ellos los dejan así, no los corrigen. Esa es una de las razones por las cuales se convierten en hijos Benoni, hijos de tristeza, hijos de llanto, de dolor, de amargura, de pena. Hijos que causan problemas a sus padres. Otra razón es cuando le complaces o se les consiente en todo. Cuando dice, este es mi consentido. Papá, yo quiero esto, tenga. Quiero esto, tenga. Y todo se lo dan. Y no le enseñamos el valor de lo que cuestan las cosas, el sacrificio que como padres hacemos para que ellos puedan tener las cosas. Mire, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, la Biblia lo está diciendo, avergonzará a su madre. Y podemos ver que esto es real, hermanos. Podemos experimentar Proverbios 29:15. Eso lo podemos experimentar. Los que no son instruidos, los que no son disciplinados y refrenados por sus padres, más tarde van a avergonzar a sus padres, van a ser perjudicados ellos mismos. Va a llegar un día de que ya como padre no vamos a tener el control de ellos. Va a llegar un día que como padre se nos va a hacer muy difícil controlar a nuestros hijos. Pero otras veces es necesario que las palabras vayan acompañadas de la vara de corrección. Mire lo que dice ahí en Proverbios, en el 29, estábamos leyendo en el versículo 15.
Mira el versículo 17 lo que dice. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría para tu alma. Es necesario que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. Y ahí mismo, en el 19 dice, el niño dejado, oiga bien qué importante, el niño dejado a sus caprichos es vergüenza de su madre. También en el capítulo 13, versículo 24, ahí en el mismo libro de Proverbios, puede buscarlo si desea. Usted va a encontrar en el capítulo 13, 24, donde dice que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Amén. Mas el que lo ama, ¿desde qué? Desde temprano lo corrige. Yo tengo una niña de 6 años y yo estoy alerta, estoy atento en que ella está actuando mal para corregirla, porque todavía puedo tener el control, todavía, porque desde temprano dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo ama a su hijo. Y yo le digo a ella y le explico, y yo le hago esta pregunta: ¿sabes por qué yo te castigo? Sí, papi, porque usted me ama. ¿Por qué? Porque yo ya se lo he explicado. Entonces, como padres les vamos enseñando esto a nuestros hijos y ellos van valorando. También tenemos que ser sabios para disciplinar a nuestros hijos. No es que, porque en las culturas, en nuestras culturas de nuestros países, al niño se le da solo vara y vara, y muchas veces sin que ellos tengan culpa. Tenemos que nosotros ser sabios para educar, para castigar, para disciplinar a nuestros hijos, enseñándoles que las malas conductas causan cosas desagradables. Las malas conductas tienen consecuencias desagradables. Ahí en el 19, Proverbios 19, 18, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea que nosotros tenemos esa esperanza cuando están con nosotros, pero va a llegar un tiempo que ellos van a tener que salir. ¿Y qué hijo ejemplar voy a tener yo si cuando estuvo pequeño, cuando estuve con él, no lo corregí? No le enseñé la palabra de Dios, no lo instruí en su camino. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros podemos aprender a vivir como verdaderos cristianos? Leyendo la palabra y siendo guiados por la palabra. Enseñándole a nuestros hijos a que ellos también aprendan el valor de ser cristiano, el valor de ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que en verdad significa ser un hijo de Dios? Nosotros tenemos que, al momento de disciplinar a nuestros hijos, explicarles por qué se hizo, por qué lo hice. Porque a veces si nosotros no sabemos la razón o la causa por qué el niño hizo algo, venimos y lo castigamos sin fundamento, sin nada, entonces lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Otra de las razones es la falta de disciplina. Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, vamos a tener hijos de tristeza, hijos de vergüenza, hijos de dolor, hijos Benoni. Amén. Pero como el título lo dice, cambiando el destino de nuestros hijos. Y hoy está el llamado para nosotros como sacerdotes de hogar, no solo los caballeros, sino que las damas, a corregir a nuestros hijos. Si vemos aquí qué fue lo que hizo Jacob, dice que le cambió el nombre. Como padres tenemos que tomar la iniciativa nosotros. Pero muchas veces vemos los ejemplos en los diferentes hogares y vemos que la iniciativa la toman los hijos. Pero hoy en día nosotros tenemos que tomar la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Mire que en el libro de Jueces 13:8, ahí encontramos que Manoa oró para que Dios le enseñara cómo instruir a su hijo.
Y ahí le da todas las especificaciones. Él enseñó cómo instruir a Sansón. Jacob tomó la iniciativa. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Cuando hablamos de Benjamín, hablamos de un hijo de honra, un hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. Ese es el significado de Benjamín. Cambió el nombre del niño, ya no te llamas Benoni, porque él sabía el significado y sabía lo que había estado pasando Raquel. Él entendió que Raquel le llamó así porque estaba en esa agonía, estaba en esa aflicción. Pero él dijo, no te llamarás así. Nosotros en nuestra boca, en nuestras actitudes, está el poder de cambiar el destino de nuestros hijos. Sí, hermano, pero es que Dios quien lo cambia. Pero Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha dado los hijos a nosotros para que nosotros los instruyamos. Si no, ¿quién les va a enseñar? Amén. Y él decía que Dios cuando nos da un hijo nos da como una bolita de barro. Y usted decide como padre y la madre ¿Qué forma le va a dar? le va a dar a ese bebé. Amén. Usted, como dice aquí, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, usted decide si le da una forma que lo avergüence o una forma que le dé honra. Amén. Porque así decía ese predicador. A veces nosotros, dice, estamos tan atareados o queriendo hacer otras cosas que esa bolita de barro, como lo hacemos a la carrera, no le dedicamos el tiempo, le damos una forma rápida que después nos avergonzamos de la forma que le dimos. Amén. Por eso es bien importante, ¿verdad? Sí, este tema es muy importante porque como cabeza de hogar nosotros tenemos la administración de nuestros hijos. Dios nos los ha dado a nosotros. No se lo dio a mi vecino, no se lo dio a los amigos para que los amigos lo instruyan. No, me lo dio a mí, me lo dio a mí. Entonces, él vino y cambió el nombre y le dijo, hijo de mi mano derecha, ya no serás un hijo de amargura. Amén. Aunque Raquel había muerto, mire que aunque Raquel había muerto, Jacob se sentía feliz porque tenía a su hijo vivo. ¿Ah? Tenía a su hijo y lo tenía como Benjamín. Amén. Porque él le cambió el nombre. Los hijos necesitan ser protegidos de toda culpabilidad y pena por lo que ocurre, porque ellos no tienen la culpa muchas veces, en muchas ocasiones no tienen la culpa. Sin que ellos tengan alguna culpa, Jacob sabía que el niño acababa de nacer y que durante ese proceso su esposa fue quitada, pero que la culpa no era de él, la culpa no era del niño. Qué lindo tener un padre que lucha por nosotros. Qué lindo es tener un padre que desde pequeño le enseña valores morales, que le enseña respeto, que le enseña valor, que le enseña humildad, que le enseña lealtad, que le enseña obediencia. Ese es un regalo precioso que los padres nos pueden dar como hijos. Pero qué lindo es tener un padre que aunque nosotros no mereciéramos nada, Él dio a su Hijo Jesucristo para que muriese por cada uno de nosotros. Eso es lo más hermoso, un padre que nos ha sabido instruir, un padre que nos ha sabido guiar, un padre que nos cambió el nombre, porque a nosotros se nos cambió el nombre. Bienvenido mi hermano Kevin. Fuimos cambiados, usted y yo fuimos cambiados porque quizás usted era hijo de vergüenza, quizás yo era hijo de vergüenza, quizás yo era hijo de dolor. Quizás usted le causaba muchos dolores de cabeza a su papá, a sus padres. Pero hoy en día, Dios le cambió el nombre. Dios te ha dicho, no, tú eres Benjamín, hijo de mi mano derecha. Tú vas a ser ejemplo, tú vas a ser ejemplo. Amén. Dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Amén. Nosotros somos ahora esos luminares. Amén. Y como luminares yo quiero también que mis hijos
sean luminares, sean resplandecientes, sean Benjamín. Amén. ¿Cuál es tu iniciativa? Como hombre, como padre, ¿cuál es tu iniciativa? ¿Será que nos quedamos de brazos cruzados? ¿Será que nosotros nos quedamos? Mire, vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que no se quedaban atrás y ellos luchaban por sus hijos. Job era uno de ellos. Dice que Job se levantaba en las mañanas a orar por sus hijos e incluso él daba sacrificios por sus hijos. Mire, ese es un padre que ama a sus hijos, un padre que lucha por sus hijos. Es muy importante que nosotros nos levantemos y oremos cada día por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque por ahí anda el enemigo buscando por dónde querernos hacer daño. Pero si nuestros hijos están cubiertos con la sangre de Cristo, el enemigo no podrá, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Como les decía anteriormente, Manoah oró pidiendo instrucciones para instruir a su hijo. ¿Alguna vez usted ha pedido instrucciones al Señor de cómo guiar a su hijo? Mire que hasta le daba, aún en el vientre de su madre, a Sansón, a la mamá le dieron las instrucciones de qué debía de comer. Dios envió a su ángel, amén, para que fuera instruido. Posiblemente algunos de tus hijos te causen dolor, ¿verdad? Te causen tristeza, te causen amargura y quizás a veces hasta lágrimas te van a sacar. Pero la historia tiene que cambiar. La historia tiene que cambiar. La historia no solo tiene que cambiar, puede cambiar, porque muchas veces no creemos y hasta hay padres que pierden las esperanzas. Y tenemos que entender que Dios es capaz de transformar. Pero para eso nosotros tenemos que tener la iniciativa, tomar la iniciativa y soltar una palabra con nuestra boca como lo hizo Jacob. Jacob soltó una palabra profética sobre su hijo. No dijo, este es insoportable, no dijo, este es rebelde. No dijo, por tu culpa, ¿verdad? Él se levantó y dio una palabra profética. Necesitamos hablar bendición sobre nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Quizás usted lo ve ahí todo rebelde, pero usted hable una palabra, suelte esa palabra, porque Dios es capaz. Dios es capaz. Vemos muchos ejemplos hoy en día de hijos que han sido rebeldes, que incluso han sido hasta asesinos, pero Dios los ha cambiado. Amén. Dios puede cambiarlo. Nosotros tenemos que lanzar esa palabra profética y dedicar nuestros hijos a Dios. Benjamín no fue más angustia, más bien fue muy amado. Usted puede leer toda la historia. Incluso él fue hasta fundador de su propia tribu, ¿verdad? Amén. Llevaba su nombre. Fue un gran guerrero, fue un líder. Y de él también salieron grandes líderes. O sea que nosotros cuidamos de nuestros hijos, los enfocamos a ellos para que ellos puedan avanzar por la verdad. Y luego ellos también van, en base a esa enseñanza, ellos van a enseñar a nuestros nietos. Y generación tras generación. Pero la cadena de maldición se rompe hoy. Se rompe hoy porque nosotros ya no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Los hijos Benjamín tienen grandes cualidades. Son motivo de amor, gozo, alegría y felicidad a sus padres. Mire lo que dice Génesis 37, 3 y 4. Tal vez me lo puede leer, hermano Martín. Génesis 37, del 3 al 4. Ajá. Génesis 37, del 3 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos
de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén, hasta ahí. Mire, ¿por qué sería que él era tan amado? Porque era un hijo Benjamín, era un hijo obediente, era un hijo que obedecía a su padre. Dice en el versículo 2, dice que siendo de la edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, trabajaba, era luchador. También otra cualidad de los hijos Benjamín: son respetuosos, son responsables, obedientes, sumisos y son sujetos. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al 20. Y ella dijo, 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Mire, un hijo responsable. Dice que se fue y dejó solas las ovejas, ¿verdad que así dice? No, ¿verdad? Dice que se fue se levantó por la mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea que un hijo responsable. Esos son los hijos Benjamín, hijos responsables. Mire que se les da un trabajo, se les da otro, pero ellos están con sus responsabilidades. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, no solo en nuestros hogares, sino que dentro de la iglesia. Como hijos de Dios nos van a encomendar muchas tareas, pero tenemos que ser muy responsables, llegar a ser esos hijos Benjamín. Amén. Bienvenido, mi hermano. También otra cualidad son hijos ejemplares y colaboradores en el hogar. Hay muchos hijos ejemplos como Benjamín, pero está José y hay muchos así, pero el mayor ejemplo es Jesús. Mire qué tremendo, la tarea que se le encomendó a Jesús no fue para nada fácil, pero Él cumplió. Y gracias a Él, hoy estamos aquí. Gracias a Él, hoy usted está sentado aquí, porque alcanzamos misericordia. Amén. Hay razones por las que existen hijos como Benjamín. Cuando los padres le dedican tiempo a sus hijos, cuando se les enseña los valores, las reglas, las normas y las buenas costumbres dentro del hogar, ahí vamos a tener un hijo de mi mano derecha, un hijo de honra, un hijo de respeto. Amén. Llevarlos a los pies del Señor e involucrarlos en el ministerio. Esa es una de las principales que nosotros tenemos que hacer. Desde el momento que su hijo empieza a entender, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que llevarlos al camino del Señor. Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice serviremos a otro, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice yo, no es que hay un error ahí, sino que Él se está poniendo primero. Nosotros lo vamos a llevar. Vamos a la casa del Señor. Nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos cómo vamos a servir al Señor. Mire que Felipe en el libro de Hechos 21:9 puede encontrarlo. Hay hijos Benjamín, hay hijos de honra, hay hijos de respeto. Y dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, imagínese. ¿No le gustaría a usted tener un hijo que profetice? Un hijo que sea un adorador, un hijo que sea un hombre que predique la palabra. Mire, qué bendición sería, ¿verdad? Qué bendición. Amén. Por eso hoy nos levantamos y decimos, vamos a cambiar el destino de nuestros hijos. Amén.
Nosotros también tenemos que instruirlos en el camino del Señor desde pequeños. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes se las va a repetir? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. ¿A dónde dice? En tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero si nosotros no tenemos esa palabra en el corazón, no podemos enseñarle a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que desear buscar el rostro de Jehová. Y así nosotros vamos a repetirle a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido. Una experiencia que tú vivas con el Señor, claro que yo voy a querer que mi hijo la experimente también. Porque es maravilloso, no hay nada mejor que estar delante de la presencia del Señor. El problema es que hoy en día cuando llegamos a la casa de Dios, nos descuidamos un poco de nuestros hijos. Incluso muchas veces les traemos juguetes. Y entonces el niño, ¿qué va a aprender? Y si usted se va y predica o se va a evangelizar, muchas personas le van a decir, no, yo voy a la iglesia donde mi mamá me enseñó que fuera. Imagínese que en otros lugares los hijos son regidos por sus padres y los mantienen ahí. Pero nosotros tenemos que ser esos ejemplos para nuestros hijos. Tenemos que dedicarlos y consagrarlos a Dios. Primera de Samuel 1:26. Hermano Eri, me lo puede leer. Primera de Samuel 1:26. 1:26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Siga. Orando a Jehová. Hasta el 28. Pues este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoro allí a Jehová. Mire, amén. Ella entregó, ella dedicó su hijo al Señor, ella lo consagró, estaba tan agradecida de que Dios había hecho un milagro en su vida. Ahí en el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y lo que leyó nuestro hermano es la contestación. Cuando Dios le responde y le regala a ese hijo, entonces ella está cumpliendo. Porque cuando hay un corazón agradecido, nosotros cumplimos con lo que decimos al Señor. Amén. Nosotros cumplimos con ese compromiso de dedicar nuestros hijos a Dios. Amén. Tenemos que también velar por la vida espiritual de ellos, día a día, como lo explicábamos con el siervo Job, que él se levantaba cada mañana, amén, animarlos y confrontarlos con la palabra, como lo dice Salmos 68, 5 y 6, también no darles todo lo que ellos pidan para enseñarles a vivir en la escasez y a vivir en la abundancia, amén. Nosotros tenemos que ser ese canal para que nuestros hijos sean transformados. Dios puede transformar nuestros hijos, pero como padres necesitamos enfocarnos en ellos. Necesitamos nosotros como padres enfocarnos. Hoy en día el diablo nos ha hecho que nos conformemos con hijos Benoni. Y es que hay gente que se ha quedado de brazos cruzados. Ya ni hacen nada. Ven su hijo rebelde, ven su hijo que no, ya perdió el control total de su hijo.
y no hace nada. Se quedó, se conformó, pero nosotros no nos vamos a conformar, amén, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos hijos Benjamín, hijos de mano derecha, hijos de honra, que sean honra cuando nosotros vayamos a un lugar y digan, ese es tu hijo, mira qué hijo tan obediente, mira qué hijo tan educado, pero no ha sido fácil, ¿verdad? Ha habido un proceso. Ha habido un deseo de su papá, de su mamá, de poderlo llevar por ese camino correcto. Es bonito porque los padres se sienten orgullosos. ¿O no se siente orgulloso usted de su hijo cuando su hijo se porta bien? Imagínese Dios cómo se ha de sentir, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos esta palabra y la comunicamos también, porque para eso fuimos enviados. Amén. Conclusión. ¿Qué clase de hijos estamos criando y educando nosotros? Analice hoy en día y mire que hace como unas 3 semanas el Señor me dijo que hablara de esto y yo ni sabía cuándo iba a ser el día y gracias a Dios hoy se dio, pues hoy llegó esta palabra para nuestras vidas. Amén. Hoy llegó esta palabra, pero ¿qué clase de hijos estamos criando? ¿Qué clase de hijos estamos educando en nuestros hogares? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Qué valores le estamos enseñando? ¿Estamos criando hijos Benoni o hijos Benjamín? ¿De verdad estamos cumpliendo con ese mandato de Dios? Instruye al niño en su camino, dice. Desde pequeño, amén. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Cómo voy a darle un buen ejemplo yo si yo no lo soy? Si soy un mal ejemplo, ¿qué ejemplo le puedo dar a mi hijo? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hijos verdaderamente y entregarle nuestros hijos permitiendo que Dios, porque a veces nosotros mismos somos impedimento para que ellos busquen de Dios? Muchas veces como padres fallamos nosotros y somos ese canal que ya no conecta, sino que perdió la señal y ya no le importa que su hijo ande perdido. No, nosotros tenemos que pelear esa batalla, que el enemigo no vaya ganándonos. Nosotros tenemos que ir subiendo ese peldaño cada día, pero no solo vamos a ir solos, sino que nuestra familia va a ir con nosotros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a concluir con este versículo, hermanos, en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Es precioso servir al Señor. Y es hermoso cuando tu familia te sigue. Cuando tú le enseñas los valores a tus hijos, cuando tú les muestras a tus hijos el camino. Mire lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Verdad? Que como padre de familia, ¿usted cómo se va a sentir? Sabiendo que su hijo está sirviendo al Dios poderoso, sabiendo que su hijo está siguiendo los pasos de Jesucristo. No tengo mayor gozo yo que ver a mi hija adorando al Señor, alabando al Señor. Yo a veces no lloro porque hay mucha gente alrededor, pero sí, yo me lleno de gozo, me lleno de alegría ver a mi hija, porque yo un día se lo pedí al Señor y eso era mi anhelo. Señor, yo quiero ver a mi esposa y a mi hija juntas adorando al Señor. Y eso te causa gozo, eso te causa gozo. Póngase de pie en esta noche, hermano. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida y que nos enfoquemos en nuestros hijos y tomemos en cuenta lo que en verdad tenemos que hacer por ellos y no desenfocarnos, sino que avanzar por más. A veces el enemigo está más pendiente de nuestros hijos que nosotros mismos. Pero hoy le vamos a decir, ya no serás Benoni, le vamos a decir, serás Benjamín. Dígalo conmigo, serás Benjamín. Serás Benjamín, ya no serás Benoni. Así que Dios les bendiga en esta hora y dejo a mi pastor con todos ustedes. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dios es un Dios bueno. Amén, gloria al Señor, que nos permite, ¿verdad?, honrarle, adorarle. Y la palabra de Dios hoy ha sido clara, ¿verdad? Quiere decir que nosotros